Soy Iñaki Jáuregui, he venido aquí a hablar del RGPD. Han pasado 4 años y lo único que ha cambiado es que se están empezando a poner multas por una serie de comportamientos que son habituales en Internet y que no deberían de producirse. ¿Cómo escapar del RGPD y no morir en el intento? Pues lo lamentable, y voy a empezar por el final, es que no hay escapatoria, ¿vale? No hay escapatoria salvo que nos vayamos a las Islas Samoa, nos vayamos al Sáhara, pero esa podría ser una escapatoria, pero irnos a las Islas San Martín o irnos a las Islas Guadalupe, por ejemplo, tendríamos la influencia jurisdiccional francesa y tendríamos el RGPD. Pero en principio, a las personas que estamos aquí, hoy en Irún, San Sebastián, Gasteiz, Bilbao, Madrid, Barcelona, no tenemos escapatoria, porque la ley se cumple o no se cumple. Y no hay término medio. La ley es para cumplirla. La ley, recordaros que la ley es una norma de convivencia de la que nos hemos dotado todos los ciudadanos y nos las hemos dotado para protegernos y para vivir en convivencia. Y se trata de proteger los datos de las personas. No hay término medio. Si caminas por la línea, normalmente alguna vez te vas a desequilibrar y vas a caer en el lado de la infracción. Y se trata, y esto es la concienciación, de proteger a nuestros usuarios y a nuestros clientes. También a nuestros clientes en las páginas web y de esa misma forma también protegernos a nosotros mismos, porque como desarrolladores y diseñadores web, cuando hacemos mal las cosas tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidad ineligiendo, porque nos han elegido a nosotros y nosotros elegimos los servicios que ponemos en una página web, y esa responsabilidad equivale a una responsabilidad civil. Aparte tenemos un posible daño reputacional. Dicho esto, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? Hace 3 días, al empezar, se me decía, Google no ha recibido una sanción de 10 millones cuando ha ganado miles de millones. Bien, pero algo está cambiando. Y está cambiando, pues que tenemos resoluciones sobre Google Analytics, tenemos resoluciones sobre Google Fonts, tenemos resoluciones sobre Google Captcha, sobre los cookies y los trackers y los banners de cookies, sobre las cesiones y las transferencias internacionales, sobre los enlaces. Lo que viene, y aprovecho, habrá resoluciones sobre las dark patterns, también sobre la combinación de bases de datos para obtener datos de perfilación, sobre los consentimientos especiales o sobre los datos sensibles. Todo esto va a venir, porque en algunos casos pues ya se ha juzgado. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el problema jurídico? Y cómo podéis resolverlo, ¿vale? Situación de Google Analytics. La CNIL o el CNIL, que es la Autoridad de Protección de Datos francesa, más la Autoridad de Protección de Datos austríaca, han declarado que la utilización de Google Analytics en las condiciones y en el marco jurídico actual, SCREENS 2, os recuerdo, están prohibidas las transferencias internacionales a Estados Unidos, es ilegal. Todo esto, vosotros, desarrolladores web, acostumbrados a utilizar Google Analytics, pues para muchos de vosotros se os cae el mundo encima. ¿Qué es lo que pasa? Pues el problema jurídico es que Google Analytics, a través de sus conexiones, manda las IPs de los usuarios que se conectan en las páginas web, en este caso usuarios europeos, las manda a Estados Unidos. Y entonces esas son transferencias internacionales y por lo tanto son ilegales. ¿Cuál es la solución? Google ha propuesto una solución, ha cambiado el marco jurídico, pero esta solución que ha propuesto ya el 24 de abril por la Autoridad de Control austríaca ha sido declarada que es insuficiente y que sería ilegal. Pero la solución que propone Google, la mejor solución es minimizar las cookies, por el principio de minimización de datos. No necesitáis todas las cookies. La segunda solución sería anonimizar, es posible anonimizar Google Analytics. Tenéis que entrar en el cuadro de mandos y poner que se anonimiza. También, además, os tenéis que asegurar de cambiar el contrato, porque anteriormente el contrato se hacía directamente con Google LLC y ahora en estos momentos lo que han hecho es derivarlo a Google Ireland. Entonces, al ser las transferencias, ¿no?, el contrato con Google Ireland estaría dentro de la Unión Europea y habría unas transferencias legales. Aseguraros la anonimización de la IP, como os he dicho, asegurar que la opción de compartir los datos está desactivada y asegurar que las opciones de señales no está activada. Al hilo de la ponencia anterior, deciros cuál es la realidad, que Google
Bueno, un dato más. Si os leéis los términos y condiciones de Google, los responsables son aquellos que tienen las páginas web. Ellos simplemente prestan un servicio y los titulares de las páginas web son los que deben de verificar que se producen en condiciones de legalidad. Es decir, si pasa algo, se lavan las manos. Pero lo cierto es que la preconfiguración no es esta que está recomendando. La preconfiguración es compartimos con Google, con sus socios y mandamos los datos, ¿no? Mandamos los datos a Estados Unidos. Esta es la realidad. Pero bueno, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Aquí tenéis la solución. Siguiente, Google Fonts. En Alemania, que son pues, más celosos de la privacidad o hay más espíritu sobre la privacidad, una persona denunció que cuando se utiliza Google Fonts estaban comunicando su IP a Estados Unidos y la IP es un dato personal. Entonces, un tribunal de Múnich declaró que el titular de la página web que estaba realizando transferencias internacionales a Estados Unidos sin consentimiento, por lo tanto, estaba en causa de infracción, y además determinó una multa de 100 euros para la persona que había denunciado. Una indemnización de 100 euros para la persona que había denunciado. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues de nuevo lo mismo. Google Fonts, cada vez que tenemos un enlace, que tenemos una página web, es súper bonito y súper cómodo para un desarrollador y además es súper rápido para no cargar, ¿no? Decimos, no cargamos la biblioteca, hacemos la llamada a Google Fonts nos manda las fuentes y entonces las cargamos. Pero en esa llamada y en esa conexión metemos nuestra IP. Solución, porque para todo hay solución. Esta situación que se produce con Google Fonts, que es habitual, también se produce con Adobe, se produce con Instagram y se produce también con lo que está de moda, que son Fontagüesón, ¿no? Que son los iconos. Entonces, ¿cuál es la solución? Descargarlos en la página web, descargar las bibliotecas, porque hay bibliotecas que no enlazan con Google, con Adobe o con Microsoft o con Facebook, ¿vale? Estáis metiendo, en ese caso, estáis metiendo de alguna forma al monitorizador de la actividad de las personas, lo estáis metiendo en casa voluntariamente porque os da un servicio gratuito a vuestra página web, pero en realidad a quien perfila y a quien monitoriza es a vuestros clientes y a usuarios. Entonces, ya he dicho la solución, utilizar bibliotecas sin conexiones y descargarse las fuentes. Va a tardar un poquito más de cargar, pero no mucho más. Hoy en día está todo optimizado. ¿Vale? Google Recaptcha, mismo problema. ¿Qué es Google Recaptcha? Pues el Recaptcha de Google es súper cómodo porque en un clic ya te dice si es humano o si no es humano. Y si no, tienes que dedicarte a buscar semáforos o buscar autobuses. Se trata de una medida anti-spam, pero el problema es que esta ideación del Google Recaptcha, que estamos en la versión 4, ¿no? Pues bueno, lo que hace es, te instala una cookie sin consentimiento y sin aviso en el ordenador. Y esa cookie, a partir de que se ha instalado, hace el seguimiento, el traqueo y la monitorización de toda la actividad de la persona. Evidentemente, ¿a quién se lo comunica? Al titular, que es Google. Y entonces eso es ilegal. ¿Vale? Entonces, pues, para no cometer irregularidades con Google Recaptcha, pues bueno, lo que hay que hacer, hay otros captchas que no miden el comportamiento humano. Habrá que sumar 1 más 1, 2, y de estos reCAPTCHAs los podéis tener en GitHub, en cualquier repositorio, y hay bastantes de ellos que son gratis. Cookies y trackers. Bueno, hoy en día ya prácticamente todas las autoridades de control han sacado una guía o unas directrices sobre las cookies. Es importante que en estos momentos ya está claro qué es lo que tiene que hacer un banner de cookies y lo que no. Lo primero que tiene que hacer es verdaderamente bloquear las cookies y los scripts de traqueo y monitorización hasta que verdaderamente haya consentido el usuario. Bien, dicho eso, dark patterns, el usuario, están prohibidas. El usuario, con el mismo número de acciones, debe de poder aceptar y rechazar. Esto es el artículo 7.3 del Reglamento General de Protección de Datos. Debe de ser tan fácil aceptar como rechazar. Y debe de ser tan fácil retirar el consentimiento o oponerse a su utilización, ¿vale? Entonces, pero el mismo número de acciones, ¿vale? No vale para aceptar, lo doy a la primera, para rechazar tengo que buscar, y en algunos casos hasta 1 por 1 tienes que ir.
El rechazo de las cookies. Eso es ilegal. Tener un banner de cookies ilegal supone una multa para el que lo tiene y deberíamos de llegará también algún día para aquel que lo emite y que lo comercializa, pero llegará. El rechazo a las cookies y scripts no puede excluir o restringir el acceso al contenido web. Los muros de cookies están prohibidos porque son contrarios al derecho de información y al derecho de la libertad de expresión. El usuario debe de modificar su consentimiento, retirarlo y oponerse en cualquier momento. La duración de la cookie debe de ser igual, es decir, cuando yo acepto, extraordinariamente la cookie dura 365 días. Cuando yo rechazo dura 1 minuto o 1 segundo. Es decir, que la próxima vez que vuelva a entrar me va a salir por si se produce el error, consiento y ya puedo acceder y me pueden traquear y monitorizar mi actividad. Eso es otro dark pattern, ¿no? Y está prohibido. Los rastreadores analíticos y de publicidad solo se pueden utilizar con consentimiento del usuario. El consentimiento debe ser informado previamente, debe ser unívoco y debe de ser libre y específico. El interés legítimo, que es el que sirve y el que alegan para traquear, no es una base legal justa para realizar la perfilación y la identificación. Hay una resolución, en este caso es del 2 de febrero del 2022, de la Autoridad de Control belga, que declara que es ilegal el 95% de los banners de cookies que utilizan la IAB, que es International Advertising Board, que son donde están Microsoft, está Google, está Facebook, donde están todas las grandes, Juancas, OneTrust, todas están ahí, que es desde donde se producen las subastas publicitarias, las perfilaciones y la monitorización de la actividad de los usuarios. No se puede monitorizar ni perfilar en base al interés legítimo, porque a mí me interesa como empresa. Está prohibido. Las cookies o scripts técnicos o necesarias tienen que ser verdaderamente necesarias. Otro dark pattern habitual, que es que, bueno, como Google Analytics, si lo pongo como analíticas me lo rechazan, lo pongo como necesarias porque yo lo entiendo necesaria para mi actividad, entonces lo pongo como necesaria, entonces ya en el primer clic en aceptar ya me las he colocado porque me las han aceptado. Siguiente, hay que clasificar, en el mismo orden, clasificar correctamente las cookies. Se pueden realizar analytics propias con base a los datos que tenemos en nuestros servidores, ¿vale? De rendimiento de nuestra página web y de la actividad de la página web, sin realizar monitorización y traqueo. Y los banners de cookies, ya he dicho antes, que se basan en el interés legítimo, son ilegales. Con todo esto, solución primaria, no instalar cookies. Si no instalas cookies, no necesitas ningún banner. Entonces, pues bueno, esa es la primera solución, principio de minimización de datos. Normalmente, dependiendo de si queremos realizar análisis o etcétera, pues tenemos más de una cookie. Entonces, la siguiente solución es tener un banner de cookies que verdaderamente bloquee cookies y scripts. Y no todos los banners bloquean cookies y scripts. Simplemente es que hay banners, y esto lo cuento como anécdota, y me estoy acordando de uno en especial, que ni guarda el consentimiento. O sea, que haces clic y ni lo guarda. Por lo tanto, no vale para nada. Y os recuerdo que el artículo 7.1 del Reglamento General de Protección de Datos obliga al editor web, a la persona que tiene la web, a poder acreditar, por un lado, que ha informado previa y de forma transparente, y por otro lado, que el consentimiento y las condiciones en las que se ha producido el consentimiento. Si se instalan, hay que configurar un banner de cookies correcto, no todos cumplen la ley, y solamente se pueden instalar cookies cuando se autorizan. Transferencias internacionales. En julio del 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal el marco, el acuerdo, el escudo de privacidad, en este caso, ¿no?, a través de una iniciativa, una demanda por Mass Screens, por Noif, ¿vale? El problema es que cuando nosotros mandamos un dato a Estados Unidos, el usuario, cuando alguien lo manda, nosotros usuarios no podemos acceder a ese dato, no podemos ejercer nuestros derechos libremente, no podemos decir, oye, quiero ejercer el derecho al olvido, quiero ejercer el derecho de oposición, quiero que lo borres, quiero que lo restrinjas, quiero que lo rectifiques, y además se da otro problema, que es que las autoridades americanas
pueden acceder a los datos de los europeos sin ningún tipo de garantía, ¿vale? Y entonces, por eso mismo fue declarado ilegal. Solución, hay unas, se llaman cláusulas contractuales tipo, SSC, esas cláusulas contractuales tipos valdrían para hacer las transferencias internacionales y lo único que hay que hacer es una evaluación de impacto previa, ¿vale? Si no se hace de esta forma y estamos transmitiendo datos a Estados Unidos, pues estamos incurriendo en ilegalidades. Más problemas, ¿no? Cuando se mandan a Estados Unidos, porque se puede mandar incluso encriptados, los almacenas encriptados, los mandas encriptados y allí llegan a un servidor donde están encriptados. ¿Cuál es el problema? Que llega un momento determinado que en un SAS los pones en claro. En ese momento ya has producido una transferencia internacional. Esto es la interpretación de la agencia de control, de la autoridad de control danesa. Solución, no realizar transferencias internacionales, que si se hacen, realizarlas con cláusulas contractuales tipo o esperar al nuevo marco de privacidad que se ha acordado entre Biden y la Comisión Europea, pero que todavía va a tardar 5 o 6 meses en que se produzca este acuerdo. Enlaces y tecnologías de terceros. Muy habitualmente en nuestro WordPress lo que estamos haciendo es utilizar un montón de plugins y los ponemos sin ton ni son. Y se nos olvida que cada vez que tenemos una tecnología de terceros, normalmente está enlazando y muchas veces está comunicando datos. Y no sabemos ciertamente qué es lo que estamos haciendo. Cuando comunicamos datos a terceros sin consentimiento, estamos realizando transferencias internacionales. Existen multitud de herramientas. No voy a enumerarlas, pues porque estamos aquí en un WordCamp, pero enlazan a IPs americanas, a enlaces de terceros países no confiables. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Principio de minimización. Eliminarles los enlaces. Problema, cuando eliminas los enlaces, cuando se actualizan las aplicaciones vuelven a surgir los enlaces, ¿vale? Pero se les pueden eliminar esos enlaces y esas comunicaciones, se pueden utilizar esos plugins, remover los plugins fuera de uso, bajarse las librerías y las páginas y notificar, ¿no?, en vuestra política de privacidad las herramientas que estéis utilizando y allí con dónde conectan, ¿vale? Y por último, el futuro, lo que viene, 10 de mayo del 2022, es decir, hace 11 días, se reunió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y este Tribunal de Justicia de la Unión Europea era un caso que se llega porque un juez de Düsseldorf pide que le resuelvan previamente a tomar una decisión en un incidente, en un conflicto que hay entre los tribunales de competencia alemanes y Facebook. Y le pregunta, cuando Facebook está realizando y acumulando las visitas de los usuarios por páginas de orientación sexual, por páginas de sexo, por páginas de salud, por páginas políticas, ¿necesita un consentimiento específico para perfilar en base, pues, a ese tipo de páginas que visita? ¿Se ha celebrado el juicio? Yo creo que la respuesta va a ser sí, y se va a necesitar en determinadas webs consentimientos específicos, es decir, informados previamente y de forma unívoca que el usuario se muestre voluntariamente, que diga que sí que quiere que le almacenen esos consentimientos y le perfilen. Esos mismos combinaciones de bases de datos para perfilar, la respuesta yo creo que será que sí también. Mars Screen ya está preparando la demanda contra esos textos que se van a presentar como un acuerdo de privacidad, el escudo de privacidad 3. Pues bueno, también. El TCF, este es el acuerdo marco, ¿no?, el acuerdo marco de publicitario que hemos dicho que el 2 de febrero ha sido declarado ilegal por la autoridad de control belga. Técnicamente es muy difícil que salve la situación, por lo tanto, el 95% de los configuradores de cookies van a tener que cambiar drásticamente o si no su utilización va a ser ilegal. Y también van a venir resoluciones que castigan el maltratamiento de los datos de los menores. Y esto es un poquito el panorama después de 4 años y bueno, y estoy aquí ya dispuesto, ¿no?, para contestaros las preguntas y aclararos todo lo que necesitéis.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, aunque estoy ahora, creo que voy a morir en el intento en realidad, porque es que tengo, o sea, que varias cosas, pero te pregunto una sola que no he entendido. ¿Qué quiere decir transferencia en ese sentido? ¿Transferencia internacional? Sí, Mira, las transferencias internacionales se producen cuando se envían datos personales a terceros países que no dan, ¿no? O sea, pueden dar las garantías o no dar las garantías. Hay países con los que hay un acuerdo marco de que hay garantías equivalentes a las que tenemos en Europa. Pero un ejemplo práctico, porque no entiendo. Vale, una transferencia a Suiza, ¿no? A Suiza es legal. Una transferencia a Argentina es legal. Pero no entiendo qué es una transferencia. No, perdón, es que no me lo... ¿Cómo te llamas? Que no me acuerdo, es italiano. Pixia, sí. ¿Cómo? Pixia. Pixia, vale. Pues yo almaceno el dato de Pixia y lo mando a Argentina. Es legal. Lo mando a Estados Unidos. El dato es mi... Tu dato personal, cuando lo mando a Estados Unidos... Pero eso sería, por ejemplo, porque yo compro algo en tu web. ¿Cómo? No. Nada más visitarla. Nada más visitarla. Tú entras y gracias a las cookies o gracias a, en este caso, a Google Tag Manager, a Google Analytics, gracias a que tú clicas, no es Pixia, no es tu nombre, pero es tu IP, que es tu forma de conexión que tienes en el teléfono. Vale. Y entonces eso está considerado como, es un dato identificable que a través del, ¿no? O sea, de cruce de datos pueden establecer que tú eres la propietaria, ese dato que es la IP, es un dato personal y se comunica en este caso, a Estados Unidos, ¿no? Y cuando se comunica a Estados Unidos sin tu autorización es ilegal. Entonces, si mi página la mira alguien, no quiero, o sea, que no entiendo. No, mira, Pixia, te hacemos una cosa. Te la miro dentro de 10 minutos y te digo si es legal o no. El 99% de las páginas son ilegales. Eso quiero decir, porque yo no sé esto, o sea, que puede ser que lo estoy haciendo, pero ni siquiera lo sé. Pues seguramente. Es un poco espantoso, porque no sé todos... Pues para eso estoy aquí, para ayudar y sobre todo para informar, ¿no? Para concienciar y pues para crear conciencia. Pues crear conciencia porque es lo más importante, y esto lo digo desde el corazón. Lo más importante es saber que nos están robando los datos, que esa economía de datos es una economía del robo de datos. ¿Vale? ¿Más preguntas? Buenas. Que me ha interesado mucho la charla y creo que además la vamos a ver mucho en los próximos años, seguramente, este tipo de charlas. Quería preguntarte, porque no estoy muy seguro si estoy al día o no, pero hace un tiempo era ilegal que en los banners de cookies los switch aparecieran ya activados y salió una resolución obligando a que siempre salieran desactivados. Es decir, que la opción que tú tienes que conscientemente hacer es el opt-in en vez del opt-out. Bien, te respondo. Nuevamente, ¿no? O sea, antes creo que Pixia lo ha hecho estupendamente, ¿no? Esos se llaman dark patterns, ¿vale? Son preconfiguraciones. Las preconfiguraciones siempre tienen que estar en favor del usuario. No se trata de si el clic está clicado o no está clicado, sino que la preconfiguración sea siempre favorable al usuario. Nosotros, por ejemplo, en Less4 Web tenemos, ¿no? Clicados, los tenemos clicados, pero los tenemos clicados para excluimos del marketing directamente para no vender ni ceder los datos personales, porque eso es lo que manda la ley. Y lo que tiene que hacer el usuario, si verdaderamente quiere o tiene un rendimiento, es clica, ¿no? En nuestro caso clica, pero clica para desconfigurarlo en su favor, porque tiene otro beneficio, el que sea que le dé la página web. Lo que no está prohibido no es clicar, ¿no? O sea, normalmente venían como clicados en perjuicio del usuario. Lo que no se puede hacer es configurar una aplicación en perjuicio de los derechos del usuario. ¿Vale? Sí. Más. Dime. Sí, está en marcha, estamos oyendo ya Google Analytics 4 y se nos está diciendo como que va a funcionar sin cookies.
supuestamente solucionamos de esa manera esa parte del problema. Bueno, estamos hablando de topics, ¿vale? No es Google Analytics, en este caso es Topics, que es un nuevo invento porque ya es el tercero que proponen, ¿vale? Es el tercero que proponen. Yo lo que he leído a los expertos de privacidad, lo que he leído, no sé cómo quedará, porque aquí estamos en un... Esto hay que advertirlo también, que estamos en un mundo muy cambiante y donde la revolución tecnológica que estamos viviendo en estos años como consecuencia de una nueva guerra fría, intervenciones en ciberdefensa y acuerdos que se van a producir entre Europa, pues, pero en principio Topic lo que te hace es agregar en un grupo, pero te pueden llegar a perfilar. En principio, vamos a ver, es la tercera solución en la que están proponiendo. He leído 2 artículos sobre especialistas en privacidad que lo están cuestionando ya, no sabemos qué es lo que va a ser, pero Google está buscando la solución. Y ahora voy a aprovechar y voy a decir, ¿y por qué Google busca una solución en base a topics, ¿no? Si va a tener un mundo sin cookies, ¿no? O sea, porque el mundo sin cookies, ¿no? Y este es mi criterio, nunca se va a producir. Nunca se va a producir salvo que prescindamos de las cookies nosotros mismos. Pero cualquier cookie, aunque sea necesaria, necesita una explicación y necesita una política de cookies. No te aparecerá el banner, pero te aparecerá, ¿no? Pero te tiene que aparecer la política de cookies, y si ya tuviera alguna otra característica o alguna especificidad concreta, necesitarías el banner. Lo que se tiene que hacer y lo que es correcto es que yo pueda configurar de la misma forma que lo hemos dicho antes en el punto 2 o en el punto 3, que cuando yo acepte tenga un banner para 365 días y cuando rechace tenga un banner para 365 días. No me aparece más el banner. No me aparece. Y cuando quiera tengo yo a mano izquierda o a mano derecha, lo recupero y cambio mi opción de consentimiento. Pero la obligación del editor web es informar de forma transparente y de forma previa. Y luego el usuario que decida libremente lo que le convenga. Muchas gracias por tu charla, que ha sido súper interesante. Mi pregunta es, ¿y si en un momento determinado tienes un colaborador o tú mismo estás de nómada digital, que está muy de moda, o tienes un colaborador que está de nómada digital, hoy está aquí, pero mañana está en un país que no está dentro de los países confiables? ¿Qué pasa en ese caso? O sea, mientras esté fuera de esa zona, ¿no puede colaborar contigo? No, tú puedes colaborar con él. De lo que se trata es que cuando tú tengas, ¿no? O sea, tu cliente, que es el que tiene la página web, es el que tiene que cumplir la ley. Pero la tiene que cumplir según su mercado objetivo, ¿vale? Según quiénes son sus clientes objetivos. Es decir, yo, y me voy aquí a la panadería que tenemos ahí enfrente, ¿no? Y su mercado objetivo es Irún, ¿vale? Igual puede tener algún francés. Su mercado tendrá que tener su información y su configuración para España y para Francia. Si tengo un mercado objetivo donde si me voy a Estados Unidos, podré tener una configuración diferente. Si tu compañero se va porque es nómada... A Estados Unidos, por ejemplo, ¿se tira un mes en Estados Unidos? Pues no puede seguir... él sigue, pero luego cuando tú instales en la página web, tienen que cumplir las leyes... Imagínate que estamos trabajando juntos en una web Sí. de un cliente, que estamos desarrollándola constantemente, haciendo tickets de soporte, Sí. cargándole contenido, y de repente ahora se tira un mes en Estados Unidos. ¿Puedes seguir trabajando sobre esa web estando desde allí? Claro, porque la web todavía no está en preparación. No, está funcionando. Está funcionando. Claro, o sea, él Pues, desde redes americanas va a estar accediendo... Esto es supuesto de laboratorio. Pues ahora vamos. ¿Qué medidas de seguridad tenemos? Yo había pensado VPN. Digo, una VPN, No, conexión europea... o sea, te tiene que asegurar la encriptación, ¿vale? Y luego tenemos el problema, y ahora yo luego te voy a decir la solución práctica porque es la verdad, lo que nos ha dicho la autoridad de control danesa, que es que tú, aunque mandes encriptado, ¿no? O sea, se almacena encriptado y lo pongas en claro, si lo pone fuera de la nube, ¿no? Fuera de la nube en un ordenador y trabaja en un ordenador y luego lo manda, ahí no estaríamos en un supuesto que está trabajando, tiene un contrato de encargado y no habría una transferencia internacional porque está trabajando más para ti bajo unas condiciones que tú le has establecido. Pero si trabaja en un SaaS, ahí hay transferencia internacional.
La verdad, creo que en estos momentos de eso se va a preocupar, con todas las ilegalidades que hay, no se va a preocupar prácticamente Sí, nadie. eso es lo que... ¿Vale? O sea, pero esta es la realidad. Vale, gracias. Vale, tenemos que ir cortando ya. Vale, si tenéis más dudas, podéis... tienen mesa en el pasillo, podéis consultarle más dudas en el pasillo. Ahí.